esos movimientos que se levantaron para ayudar a los necesitados terminaron oprimiendo a los necesitados en los campos, terminaron matando a los campesinos, terminaron expropiando personas de sus territorios. Entonces nosotros no podemos ver la realidad y darnos cuenta de las consecuencias de lo que son esas ideas. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Más Allá del Domingo, este podcast donde hablamos de cosmovisión bíblica, de ideas que nos propone la Biblia. Y hoy hay un tema que se ha vuelto de actualidad por allí, por alguna entrevista reciente, y lo quiero preguntar directamente, Pastor Gabriel, y es: ¿era Jesús un rebelde? Era Jesús un rebelde, un concepto que muchos expresan tratando de identificar la acción de algunas personas en este tiempo con lo que Jesús querría para la iglesia, para los creyentes, para traer transformación. ¿Era Jesús un rebelde? Yo diría que no si lo vemos desde el punto de vista bíblico, porque es que el problema nuevamente es que hoy se ha hecho como una apología de la rebeldía, o sea, ha tratado de promover la rebeldía de alguna manera como algo positivo. Y nosotros en este podcast estamos hablando de los temas, los conceptos, la realidad desde la óptica bíblica. Entonces, si yo quiero afirmar que Jesús era un rebelde, como otros afirman, era el gran rebelde, el hombre, mejor dicho, que vino a rebelarse contra todas las estructuras de su época, pues tengo que entender primero qué es lo que la Biblia habla sobre rebeldía para poder concluir si era o no un rebelde. Que, para ser claros, es tema de conversación en el momento en el que se está grabando este podcast, que se acaba de nombrar un nuevo jefe de gabinete de ministros, a un personaje que los medios de comunicación han reconocido como pastor. A él lo llaman pastor. Valga la pena en este momento aclarar que pues él no es pastor y no representa las opiniones de la Iglesia Cristiana en Colombia, pero es bien curioso cómo en una de sus más recientes entrevistas él habló de Jesús como si no me equivoco la palabra fue revolucionario o rebelde, y que en su encuentro con Jesús, con ese revolucionario, fue que él tomó, digamos, sus posturas políticas de izquierda. Correcto. Y no es la primera vez que escucho eso. Cuando nosotros analizamos de dónde vienen teologías como la teología de la liberación, vamos a encontrar que precisamente ellos interpretan a Jesús también de esa manera. Ellos interpretan el problema de la sociedad de una forma que realmente cuando uno mira el corazón de lo que la Biblia dice, no puede llegar a esa conclusión. Entonces, dejemos ahí y empecemos a desarrollar. Empecemos por qué dice la Biblia Ok, sobre la rebeldía. ok. Y yo creo que más adelante podemos estar hablando de por qué en realidad pensamos que la teología de la liberación tiene unas posturas bien complicadas de defender desde la Biblia. Sí. Bueno, tenemos que empezar a hablar de el concepto de rebelarse o de rebelión desde la Biblia. Vuelvo a repetir, no desde nuestra postura posmoderna, contemporánea o como la queramos llamar. Un poco lo que hablábamos ahorita detrás de cámaras, que en el marketing, por ejemplo, hay unos arquetipos de marketing, y hay un arquetipo que es el rebelde, ¿no? En plan, lo que hacen marcas como Harley Davidson, como Virgin Mobile, ¿no? Los antiplanes, o explorar el mundo con correas de cuero y con taches y ser un espíritu libre. Eso, revélate, revélate, porque así vas a encontrar la plenitud y vas a vivir la verdadera vida y tal. Eso suena como bien. Claro, pues en nuestra época eso a la gente le gusta, pero yo quiero que volvamos a rescatar estos conceptos y encontremos los contenidos. Entonces yo traigo acá algunas referencias porque sí me parece importante volver a la Biblia. Eh, ¿Qué significa? La Biblia utiliza varios términos para referirse a la rebeldía, para ser claro. Uno de ellos tiene que ver con resistir a la autoridad que es legítima. Recuerda que habíamos hablado precisamente en el capítulo pasado que Dios ha permitido la autoridad para que de alguna forma se mantenga un orden en la sociedad, en un mundo donde la gente, si no tiene ese orden, va a colisionar una con otra y vamos a tener muchos problemas en este mundo caído. Entonces existe una autoridad legítimamente constituida, y para quienes no han visto el episodio anterior les invito a que lo vean, porque no se refiere a las personas en sí, se refiere a la posibilidad de tener autoridades que ayuden a tener una sana convivencia en la sociedad.
ahí, perdón, o sea, se refiere a los roles. Los roles, exactamente. Entonces, cuando la Biblia nos dice, o en el Antiguo Testamento se utiliza una palabra que es la palabra marat, para referirse a la rebeldía, está diciendo cosas como que la gente se resiste a una autoridad legítima. ¿Dónde se utiliza esa palabra, por ejemplo, en el Antiguo Testamento? En el libro de del primer libro de Reyes, cuando, si ustedes recuerdan, se divide el reino, había un reino que era Israel completo, y en el nieto de David se divide el reino en 10 tribus al norte y 2 tribus al sur por tonterías de, de este gobernante, nieto de David. Y lo que la Biblia dice es que desde ese momento esas tribus entraron en un estado de rebelión contra la dinastía o la casa de David. O sea, se estaban oponiendo, se estaban rebelando contra esa casa de David que fue la que recibió promesa de gobernar Israel para siempre. Entonces estamos hablando de resistirse a una autoridad que es legítima. Por otro lado, hay otra palabra que significa transgredir las normas. Normas que son buenas o transgredir un pacto. No, rebeldía en la Biblia significa que tú violas un pacto, una norma que es correcta. Y muchas veces eso es lo que Dios le dice al pueblo de Israel cuando le invita a volver a Él. Le dice, ustedes se han rebelado contra mis leyes, contra mis pactos. Entonces, si nosotros hoy decimos que alguien es rebelde y que es algo positivo, tenemos que entender que si se está rebelando contra las leyes divinas, Dios no lo ve de ninguna forma como algo positivo. Quiero hacer aquí una pregunta. Está bien. Uno podría llegar a pensar en este último término que acabas de exponer, que, por ejemplo, la ruptura de un pacto matrimonial es una rebeldía. Correcto, exactamente. Porque ahí yo lo pongo es en una línea de pensamiento de, claro, si ya no me vendes es que la rebeldía es ser un espíritu libre, Sí, sino la rebeldía es destruir un hogar, dejar unos niños huérfanos, dejar una mujer desprotegida, culturalmente incluso en la época que es este uso del lenguaje, pues ya la connotación de rebeldía empieza a cambiar drásticamente. por supuesto. Y es que hay un salmo que tengo aquí, que es el Salmo 107, en el que se nos dice, afligidos y encadenados habitaban en las más densas tinieblas por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. Esta es la connotación. O sea, Dios da unas leyes, algo que es bueno, que es correcto, esto es lo que deberíamos hacer. ¿Y qué hace la gente? Se opone, abandona esos designios. Eso es rebeldía, ir en contra de los designios de Dios. Entonces es muy pertinente el ejemplo que tú dabas. ¿Cuál es el designio de Dios? Que yo ame a mi esposa, que sea fiel a mi esposa, que cuide a mis hijos, que me mantenga fiel al pacto matrimonial. Entonces, si yo me voy de ese pacto matrimonial, ¿qué estoy haciendo? Estoy entrando en rebelión contra los designios de Dios. Y así podríamos aplicar, digamos, el término en cualquier área que viole los principios divinos. Y existe un tercer, digamos, aspecto en el que se ve la rebelión y es cuando se describe a alguien que es obstinado, que es terco, y en una forma que no es buena. O sea, ustedes van a encontrar un término en el Antiguo Testamento que es, se refiere a una persona que no solo, digamos, está haciendo cosas, sino que su actitud es una actitud terca, obstinada. Esas personas se consideran rebeldes y eso es algo que la Biblia no ve de una forma positiva en el Antiguo Testamento. De repente, de verdad les digo que esta conversación no está libreteada, pero de repente se me viene a la cabeza en el libro de Ezequiel cuando el Señor llama a Ezequiel que le dice que lo va a mandar a un pueblo que es duro y que es terco, pero que él lo va a hacer más duro. Que es obstinado, sí. Y que la situación de ese pueblo en realidad es que pues iba para el abismo. O sea, a la final a Ezequiel le tocó vivir una época muy dura de lo que pasó con ese pueblo terco. Correcto, exactamente. Entonces, fíjate que ahí tenemos tres acepciones en el Antiguo Testamento con palabras diferentes, pero que apuntan a lo mismo, que es la rebeldía, se puede traducir como rebeldía, y que tiene que ver con precisamente una actitud del corazón que es obstinada, terca, que quiere hacer lo que le dé la gana, sin importar las consecuencias. Y como resultado de esa actitud, entonces, ¿qué encontramos? Que viola los pactos, viola los límites, viola las cosas que Dios ha establecido y que son correctas, y por ende también siempre estará en una oposición ante una autoridad que sea legítimamente constituida, o que Dios haya permitido que esté constituida para traer orden en la sociedad. Y cuando tú miras eso en el Nuevo Testamento, pues realmente son otras palabras, pero son los mismos conceptos.
En Romanos, por ejemplo, en el capítulo 13, en el Nuevo Testamento, se habla también de aquellos que se oponen a la autoridad que Dios ha establecido. O en Mateo, nosotros podemos ver cuando en el Sermón del Monte Dios habla acerca de las muchas formas en las que una persona puede oponerse a los lineamientos que Dios da para que vivamos correctamente. Ese es el concepto. Entonces, para mí, la rebeldía en la Biblia no es simplemente desobedecer normas humanas. Eso es importante que lo entendamos. No, no pasa por ahí solamente. Es una actitud de rechazo activo, constante, contra una autoridad que ha sido establecida por Dios, sea espiritual, sea civil, sea familiar, porque en el hogar hay autoridad, los papás son autoridad. Y, y es esa actitud constante de rechazar las normas, de rechazar los lineamientos de Dios, de oponerse a lo que Dios quiere. Por tanto, si nosotros pensamos en Jesús, pues Jesús no cumple con eso, o sea, Jesús nunca sería un rebelde desde la óptica bíblica. No podemos hablar de Jesús como un rebelde, ¿bien? Vemos pasajes donde él, por ejemplo, dice que él eh, muchas veces dice para que se cumpla como está escrito, o más aún cuando él dice yo vine a cumplir la ley y no a destruirla, no a abolirla. Sí, y ese pasaje que tú mencionas, precisamente explicado, nos habla de algo. Cuando en el Antiguo Testamento habían unas conversaciones, unas discusiones muy álgidas, aún entre los maestros de la ley, o sea, ellos se reunían y hablaban y tenían la oportunidad de expresar lo que ellos creían era la interpretación de un texto o el sentido de un texto bíblico. Cuando alguien lo hacía correctamente, a pesar de que habían posturas diferentes y visiones diferentes, pero estaba dentro de todo el espíritu de la Torá, de la ley. No estaba violando ese espíritu, no estaba diciendo cosas completamente salidas de allí. La gente lo podía mirar y decía a ese maestro, has cumplido la ley, o sea, la has explicado bien. Has tenido una interpretación que encaja dentro de la ley, que está bien. Por el contrario, si venía una persona y rompía todo el espíritu de la ley y se inventaba unas cosas todas raras, le decían que has abrogado la ley, que has, digamos que dañado la ley. Era hablar precisamente de una mala interpretación. Entonces, cuando Jesús dice, yo vine para, no para abrogar la ley, sino para cumplirla, yo vine para interpretarla correctamente, yo vine para darles una idea correcta de esto. Es allí donde nosotros encontramos el pleno sentido de lo que Jesús hacía, porque algunos, como dijimos al comienzo, pueden interpretar que Jesús era un rebelde porque confrontaba a las autoridades de su época o porque tenía como un estilo medio contracultural para la época, por supuesto. Pero cuando uno lee la vida de Jesús, uno se da cuenta que Jesús no era un rebelde. Primero porque jamás se levantó en contra de la autoridad legítimamente constituida. O sea, los maestros de la ley, la gente que estaba allí, estaba constituida por Dios desde mucho tiempo atrás para enseñar al pueblo las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces, Jesús no está atacando el hecho de que exista alguien que esté allí para liderar o para enseñar, está atacando la hipocresía que había en esas personas. Y por eso hay textos en la Biblia en donde Jesús incluso le dice a las personas, esto que ellos les enseñan, o sea, la ley, las enseñanzas que estas personas les están enseñando, escúchenlas y vivan de acuerdo con esas enseñanzas, pero no hagan lo que ellos hacen, o sea, no sean hipócritas. Ahí tenemos una primera categoría. Yo creo que aquí ya estamos empezando a analizar la vida de Jesús y cómo Jesús en efecto no era un rebelde. Ujú, ujú. Y es Jesús no se opuso a la autoridad, sino se opuso, llamémoslo, a que no lo hacían bien. Sí, O sea, a que esta gente que estaba ejerciendo roles de autoridad le estaban poniendo a la gente unas cargas altísimas y les dijo, sean consecuentes. Es decir, Jesús no desafió que existiera la autoridad. Lo que desafió fue que fuera ejercida de una manera, digamos, sí, lo que acabas de decir, hipócrita. sí, exacto. Digamos que resumámoslo en esta frase es, Jesús no desafió la autoridad legítimamente constituida, Jesús lo que hizo fue señalar la hipocresía de aquellos que ocupaban esos roles. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que él no lo corrigió de una manera incorrecta. O sea, Jesús no llamó a la gente, vamos a las armas y vamos a acabar con todo el mundo, ¿cierto? Para corregir eso. Jesús lo corrigió a través de la enseñanza, Jesús lo corrigió a través de imitar de su discurso y una influencia muy poderosa
pero que era muy positiva, porque la influencia de Jesús no era negativa, era una influencia muy positiva. Entonces Jesús, nosotros encontramos que él motivaba a las personas a obedecer la ley de Dios. Jesús era consecuente y obedecía la ley de Dios. Jesús era súper sujeto a la ley de Dios. O sea, ustedes van a leer que él dice, todo lo que mi padre hace, eso hago. O sea, él obedecía lo que el padre hacía. Está diciéndonos como hombre, como Mesías aquí en la tierra, que nosotros debemos estar sujetos a los lineamientos divinos. Entonces, cualquier acción, cualquier palabra, cualquier cosa que nosotros hagamos para corregir injusticias, para corregir las cosas que no están bien, tienen que estar en línea con los mandamientos divinos, con la forma de Dios. Si está por fuera de eso, nosotros no podemos decir que estamos actuando correctamente. Aunque incluso podemos ver, y sé que lo que va a decir puede ser un poco polémico, Jesús, digamos, cuando le preguntan sobre los impuestos, claro, le están hablando de una ley romana, que es una ley tributaria romana, Sí, y el mismo Jesús abiertamente no invita a la desobediencia civil, que es lo que haría justamente un revolucionario, o sea, casi que por ponerlo en los términos que usaríamos hoy en día, Jesús no convocó un paro. eso es Este, polémico lo que estás diciendo y muchos van a decir, uy, ¿cómo así? claro, claro, porque si Jesús hubiera dicho, no paguen impuestos porque este imperio es pagano y no le vamos a dar nuestros tributos a unos tipos que adoran un montón de dioses paganos. Nuestro Dios es el Dios real. Jesús pudo perfectamente haber dicho eso y nos hubiera sonado súper consecuente. Pero Jesús más bien dio una respuesta muchísimo más interesante. Dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que por eso digo, es una de las cosas más magistrales de Jesús. O sea, una perla de sabiduría que yo creo que todavía vale la pena seguir profundizando y analizando esto. Pero aquí mi punto es, Jesús no convocó la desobediencia civil ni siquiera contra el Imperio Romano. Claro, hay que entender algo y profundicémoslo como tú dices, ese texto de Mateo 22. Porque lo que sucede es que los fariseos querían hacer caer a Jesús eh, en una trampita. Y es que en esa época el Imperio Romano era súper opresivo. Les imponía muchos impuestos, les imponía sus propios ídolos, los mantenía bajo un yugo muy fuerte. ¿Quiere decir eso que Jesús estaba de acuerdo en eso? No, Jesús no estaba de acuerdo con eso, para nada. Pero Jesús entendía que la forma de cambiar eso no era a través de la violencia, no era a través de métodos que eran humanos. Por eso me encanta cuando dice, dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Está diciendo, los métodos humanos son métodos humanos y esos son los que utiliza César. Nosotros utilizamos los métodos de Dios. Dele a Dios lo que es de Dios. O sea, nos corresponde cambiar las injusticias, nos corresponde cambiar muchas cosas. Sí, como hijos de Dios, creo que sí. Nosotros no podemos quedarnos quietos ante lo malo que pasa a nuestro alrededor. Pero voy a decir una frase que repito constantemente. Yo no puedo pretender cambiar una injusticia con otra injusticia. Yo no puedo tratar de cambiar una situación de un país que no está bien creando violencia, creando dolor, creando miseria. Yo no puedo cambiar eso porque estoy produciendo otra injusticia. Entonces, Dios lo que nos está invitando, Jesús lo que nos está invitando allí es trabajen de la manera correcta. Y tú lo ves en el Evangelio de Juan en el capítulo 6. A Jesús hay un momento en donde le dicen que lo quieren hacer rey. Y cuando a él, o sea, era el momento perfecto en el que él podía decir, aquí es, vamos a tomar las armas, porque eso es lo que pensaban en esa época del Mesías. El Mesías iba a llegar para tomar las armas y ponerse en una guerra a muerte con el Imperio Romano. Pero Jesús, bueno, Jesús tenía otro plan. Además era más sabio. Sabía que si hubiera hecho eso hubiera generado mucha muerte, muchas cosas que no debían generarse. Y lo que hace él es, vamos a trabajar de otra forma. Y dice allí en Juan 6 que él se escabulló, se fue, porque lo querían hacer rey. No quiso esa forma. Él dice, hay que darle a Dios lo que es de Dios. Es decir, vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Y el movimiento que generó Jesús, estoy haciendo referencia a esta palabra eclesía, la iglesia, a la final sí transformó el imperio romano, o sea, sí hizo obsoletas las prácticas del imperio romano en su momento, como la esclavitud, por ejemplo, eh, los orfanatos, cuidar a los enfermos, en fin, un montón de cosas que pues para los romanos eran desecho humano. Eso
de alguna manera ayudó a que el cristianismo se expandiera porque los valores, las enseñanzas de Jesús agarraron muy duro en el Imperio Romano, en un imperio que pues era así tan duro como un poco lo perfilas. Yo quería también apuntar algo, espero no irme demasiado del tema, pero es una idea diferente de Mesías. Yo aquí pensaba en una película muy reciente que es la película de Dune, particularmente la segunda, que sin hacer demasiado spoiler, pero la película básicamente nos revela un Mesías. Pero casi que el argumento de esta película es pues que un Mesías tiene que ser un tipo un poco engañoso y muy, muy malo. Porque lo que pasa en la película es que este Mesías llega a convocar una guerra santa contra los que los estaban oprimiendo y hay una matanza increíble y luego cuando llega este Mesías básicamente sale a proponer una conquista de todo lo que hay por las armas. Ujú. Y esa sí era una postura muy judía de la época, el Mesías celote que esperaban los judíos, un Mesías que fuera un tipo así súper radical que dirigiera los ejércitos y restaurara pues la gloria de Israel. Claro, Y Jesús, por eso de alguna manera, no sé, un poner de rey. claro. Es que hay que entender lo que sucedía y yo entiendo las opresiones, las estructuras opresivas, la injusticia, generan muchas cosas en el interior de las personas y quiero repetirlo. De ninguna manera la Biblia nos está diciendo que tenemos que someternos a lo que no es correcto, que tenemos que estar simplemente con una visión fatalista. Esto es así, la vida es así, nada va a cambiar, esperemos a morirnos para ir al cielo o simplemente esperemos a, como digamos, muchos dispensacionalistas o los evangélicos o los corte, digamos, de protestante latinoamericano creen hemos creído y es, esperemos a que Jesús vuelva a esta tierra y todo se va a acabar y mientras tanto resistamos, oremos y ayunemos. No, 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 no es nunca una propuesta sostenible desde la Biblia, porque la Biblia hay que leerla en todo su contexto. Creo que la Biblia nos invita a cambiar esas estructuras. La pregunta es cómo lo hacemos. Y efectivamente, si nosotros nos ponemos en la época de Jesús, pues imagínense la opresión que estaba viviendo el pueblo. El pueblo estaba cansado, era terrible. Los romanos eran un yugo terrible, muy duro para ellos. Entonces, esto se había cocinado desde tiempo atrás, no solamente con el Imperio Romano, desde muchos años atrás ellos venían siendo oprimidos. Entonces ellos anhelaban este Mesías y la idea, como tú lo mencionabas, de ese Mesías es que iba a ser un Mesías guerrero, iba a ser un rey como David, que David, si leemos la Biblia en el Antiguo Testamento, pues lideró al pueblo de Israel en guerras, en muchas cosas. Entonces ellos tenían esta idea y Jesús era muy atractivo en una época en la que se esperaba esto, porque efectivamente Jesús trajo muchas señales, sanó enfermos, hizo muchas cosas que la gente dijo, este es el Mesías, solo esperaban a que los liderara y los llevara a Jerusalén para empezar esa guerra. Pero fíjate, usando el ejemplo que mencionas de la película, los motivos de Jesús eran distintos, Jesús entendía cómo se debían hacer las cosas y él no quería causar más sangre porque él sabía que sangre trae más sangre, que injusticia trae más injusticia y él entendía que el problema del ser humano es que requería ser salvado de algo que no está en las estructuras externas y es ahí donde está el problema. Cuando las personas piensan, ¿a qué vino Jesús? Jesús vino a salvar al pueblo y vino a salvarnos a nosotros, pero la gran pregunta es, ¿de qué vino a salvarnos inicialmente? Porque tú mencionabas ahorita el gran impacto que tuvo la iglesia cristiana, los creyentes, que en los 300, o en los primeros 300 años de esta era, transformó el mundo, lo transformó en maneras increíbles. Bien lo señalaste ahorita, cambió muchas cosas en el Imperio Romano que a punta de guerras no se hubieran podido cambiar, pero se cambiaron con métodos distintos con el amor de Jesús. Y eso me hace pensar en este momento lo que ha sucedido a lo largo de la historia y comparo dos movimientos que generaron mucho cambio en el mundo, en Europa. Uno de ellos es la Revolución Francesa y el otro es lo que nosotros vimos como el gran avivamiento en el Reino Unido o en Inglaterra, Gales y toda esta zona. Resulta que uno puede mirar las dos aproximaciones. ¿Qué sucedió en Francia? En Francia la gente se levantó contra la monarquía, contra la opresión, basados en una idea humanista y que generó violencia.
¿Y cómo hicieron los cambios? Quitando cabezas, generando violencia. Y sí, la gente me puede decir que de ahí salieron cosas que han servido. Yo quiero explicarle que esos cambios realmente no generaron algo mejor, porque incluso las mismas personas que iniciaron esa revolución francesa, algunos de ellos terminaron bajo la guillotina que usaron para quitarle la cabeza a aquellos que eran sus contradictores. Mientras que nosotros vemos lo que pasó en el Reino Unido y la gran transformación que se dio en el Reino Unido casi en una época similar, paralela, se dio gracias a la predicación del Evangelio de Jesús. Se dio gracias a hombres y mujeres que no solo predicaron el Evangelio en las iglesias, sino que llevaron el Evangelio a la vida, a las diferentes esferas de la sociedad, al mundo de la política. Y allí, gracias a ellos, lograron abolir la esclavitud. Sin matar a nadie, lograron abolir la esclavitud. Ese fue un gran logro de esa transformación en Inglaterra. Y por eso yo hablo que hay una diferencia entre esa rebelión, esa revolución que se hace con criterios y formas humanas y esa reforma que se hace cuando Jesús entra en el corazón de las personas, porque lo que entendieron estos reformadores y antes de ellos los reformadores de Europa y lo que entendieron los primeros creyentes es algo que Jesús nos dejó clarísimo, que el problema del ser humano no está en las estructuras externas, que el problema del ser humano no es que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, sino que el hombre nace con una inclinación al pecado y es responsable de su pecado y es esclavo de su pecado. Y su pecado siempre lo apartará de Dios y de sus lineamientos y lo llevará a la rebeldía, porque recordemos lo que hemos hablado hoy de rebeldía, que la rebeldía no es otra cosa que la oposición, la actitud de ir en contra de los lineamientos correctos que Dios nos ha dado. Y ese es el pecado y estamos esclavizados por el pecado. Y entonces el problema es que somos los hombres que estamos en pecado que creamos estructuras que son injustas. Así que yo puedo cambiar la estructura externa, pero si no cambio el corazón de las personas, si Jesús no cambia el corazón de las personas, las estructuras no van a migrar, tal vez van a mutar, tal vez se van a transformar en otras estructuras, pero siempre habrá esa injusticia que hará que la gente pase por cosas que no debería pasar. Entonces, agarremos aquí la conversación. Yo creo que ya hemos hablado aquí de tres categorías importantes. La primera es que Jesús no atacó la autoridad, sino la hipocresía de quienes la ejercían. Correcto. Segundo, que Jesús nunca abogó por usar métodos violentos. Jesús lo que quiso fue generar una transformación mucho más trascendental Ujú. y que no destruyera, digamos, lo que ya Dios había enseñado hasta ese punto. Correcto. Y número tres, muy conectado con el anterior, el problema principal que Jesús vino a atacar, porque lo demás tal vez es muy bonito hablar y emocionante, pero es una simple consecuencia. Lo que Jesús vino a atacar fue el pecado, el problema del pecado en el ser humano, el problema de que el ser humano tiene una tendencia a hacer las cosas mal. Correcto. Y casi que Jesús viene es a agarrar al ser humano y decirle, péguese aquí de mi mano, ¿no? Ujú. O sea, ustedes no pueden llevar fruto por sí solos, sino se tienen que pegar a mí. Correcto. Correcto. Mira, ¿qué saco yo con tratar de cambiar la corrupción desde la estructura externa si resulta que en mi corazón yo tiendo a la corrupción? El problema no es... aquí todo el mundo dice, ay, es que esos corruptos del gobierno, es que esos corruptos ¿de qué? Del Senado, es que esos corruptos, bueno, esos. Pero yo digo, el otro día presencié un accidente terrible en la autopista, porque resulta que hay una zona, que es una zona de bermas donde transitan bicicletas, donde solo debería transitar, digamos, una persona si se va a mover de un lugar a otro para tomar un bus o algo así. Pero como la gente es tan viva y viola las leyes y le gusta violar las leyes, si hay un trancón, entonces ¿qué hace? Se manda por la berma, no le importa lo que pueda pasar. Es que a mí lo que me aterra es esa inconsciencia sobre el daño que podemos hacer a otros. Y eso es a lo que yo me refiero con la corrupción del corazón. Que nosotros no pensamos en el otro, pensamos es en nosotros. Ahí está el origen de la corrupción. Pensamos es en obtener beneficio para nosotros, en hacer las cosas a nuestra manera. Y esta persona, en un carro muy grande, en un camión, se lanza como un loco y una persona que va a hacer un cruce en un carro
que es legítimo hacerlo, pues no se da cuenta y este camión le pasa por encima, rompe en dos el carro y pues ya sabes lo que pasó con las personas que iban en ese auto. Muy triste. Y eso es a lo que yo llamo la atención a las personas. No, es que son corruptos y llegan allá a esos mismos lugares y hacen exactamente lo mismo, solo que para fines de ellos. O sea, y me llama mucho la atención porque la justificación es que en los gobiernos anteriores hacían esto, como tratando de decir, a ver, ¿quién es el que hace más malo? ¿Cuál es el peor de todos? No, todos están haciendo mal. Y yo no puedo justificar mi maldad con la maldad de otros. Entonces, ¿yo qué saco con tratar de llegar a un lugar, dizque a cambiar las cosas? Puedo romper hoy toda la estructura, hablando de este personaje que es tan polémico, con el que iniciamos hoy, que dice, hay que cambiar la constitución de nuestro país. Hay que cambiar. Bueno, que ha hecho otras cosas bien duras. Duras, hay que cerrar el Congreso. Ha dicho muchas cosas como esas. Ok, ¿y lo vas a reemplazar con qué estructura? Y la gente que va a estar en esa estructura, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a cambiar? Si su corazón tiende otra vez a la maldad. Mira los escándalos que hay de corrupción y quiero que me entienda. Es de este gobierno, es del gobierno anterior, es de los gobiernos de hace mucho tiempo. Siempre hay escándalos. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre tiende a la maldad. La estructura externa, yo la puedo cambiar, la puedo migrar, la puedo transformar, la puedo cerrar, puedo hacer lo que quiera, pero si el corazón de la gente no se vuelve a Dios, ahí hay un problema. Por eso es que nosotros tenemos que pensar desde la cosmovisión bíblica. Si yo me encuentro con Jesús, si yo entiendo el amor de Jesús, yo voy a comprender lo que significa hacer con los demás como me gustaría que hagan conmigo. Es la regla de oro. Yo trataría a los demás como quiero que me traten a mí y en ese sentido entonces yo no robaría, yo no le quitaría los recursos que la gente necesita para ciertas cosas, yo no mataría a las personas. Es tan claro como eso, porque la transformación de la sociedad empieza acá. Yo no transformo las estructuras externas y entonces viene la transformación del individuo, que es lo que nos plantean. Entonces, si yo cambio eso, la gente va a ser buena. No, 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 entiéndame. Yo primero tengo que cambiar lo que hay en mi corazón y entonces como consecuencia de ello, las estructuras externas van a ser diferentes. Yo creo que ahí, ya en esto último que acabas de mencionar, le pegas a el tema que anunciamos casi que desde el comienzo, y es lo de la teología de la liberación. Ujú. Que, bueno, para quien no lo conozca, los animo a que sean curiosos e indaguen qué es eso. Pero básicamente es una postura dentro del cristianismo, eh, pues que habla un poco de que el cristianismo se trata de liberar al oprimido y se centra bastante en cómo la gente ha sido oprimida por un sistema hegemónico. Básicamente es el matrimonio de la teoría crítica del marxismo, del socialismo con el cristianismo, pero es un hijo bien deforme. Sí, es realmente tratar de forzar algo que no es compatible, porque quiero ser claro, el marxismo no es compatible con el cristianismo, no es compatible, no es compatible con la Biblia, no lo es. Y alguno dirá, pero es que hablamos de ayudar a los más oprimidos. Sí, claro, pero ¿quiénes son los oprimidos? ¿Y cómo se liberan los oprimidos? Es lo que tenemos que estudiar desde la perspectiva bíblica, nuevamente. Ahora, aquí tocamos el tema de la justicia y es esto que nos gusta tanto escuchar, la justicia social, que lo hemos mencionado y lo seguiremos mencionando porque quiero que este concepto nos quede muy claro. La justicia social no es justicia bíblica, porque la justicia bíblica empieza por entender el problema real que es el que hay en el corazón de las personas, como lo mencioné hoy, no en las estructuras externas. Entonces ahí tenemos una gran diferencia de cómo se resuelven los asuntos. Por eso digo que es incompatible uno con otro. En la teología de la liberación se hace el mismo llamado a la desobediencia, a levantarse contra las estructuras de poder, solamente que casi que es como porque Cristo nos inspira a eso, porque la Biblia nos inspira a eso. Y bueno, es que hemos tenido personajes que han pasado cosas muy tristes por un pensamiento como ese, por querer hacer la amalgama de las dos cosas. Pienso yo en Camilo Torres, Claro. que él, pues a la final tomó las armas y en la primera ahí cayó, ahí quedó.
Claro, y precisamente esa teología de la liberación fue la que dio origen a movimientos guerrilleros en nuestro país. Y veamos a dónde nos ha llevado eso. ¿Ha resuelto algo? No. Y no vamos a culpar al establecimiento. No. Es que esos movimientos que se levantaron para ayudar a los necesitados terminaron oprimiendo a los necesitados en los campos, terminaron matando a los campesinos, terminaron expropiando personas de sus territorios. Entonces nosotros no podemos ver la realidad y darnos cuenta de las consecuencias de lo que son esas ideas que llevadas a la práctica lo que hacen es traer pues dolor y justicia. La teoría de la liberación simplemente dice, el problema es el sistema. Claro, Y en cambio lo que la Biblia dice es el problema es el pecado. el problema es el pecado y tenemos que resolver el problema del pecado, porque una vez que ese problema se resuelve, y eso no significa que venir a Jesús implica que ya somos moralmente perfectos y no pecamos, no, pero es que es diferente, porque ya cuando pecamos nos arrepentimos, porque ya nos damos cuenta de que es el pecado. Es que el problema con las personas cuando caminan lejos de Jesús es que al pecado no lo llaman pecado, porque hoy en día eso es feo llamar algo pecado, ¿no es cierto? E Isaías, eso hay un eco de un profeta en el Antiguo Testamento que nos llega hasta hoy. Hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y entonces nosotros vemos como estas personas, cosas que son malas, las llaman como cosas correctas. Y ahí hablamos de una injusticia en todos los sentidos, porque la justicia tiene un referente y es la ley de Dios. Y por tanto, si yo me opongo a la ley de Dios, entonces me estoy oponiendo a Dios mismo y estoy siendo rebelde. Además, otro punto que quiero resaltar de esta idea, no solo la teología de la liberación, porque yo creo que a fin de cuentas el término es lo de menos. O sea, Ujú. yo veo mucha gente que quiere unir una cosa con la otra. Sí. Quiere unir mi pensamiento, llamémoslo, de izquierda, marxista, socialista, crítico, con una cosmovisión bíblica cristiana. Y me parece muy interesante, por ejemplo, otra diferencia importante. Desde el marxismo se llama a una lucha de clases. Ujú. En cambio, Jesús, y lo vemos claramente en los evangelios, Jesús nunca propuso una lucha de clases. De hecho, había seguidores de Jesús de diferentes clases sociales. Vemos a Jesús hablando tranquilamente con un Nicodemo, por ejemplo, que era de la élite de la sociedad. Vemos había una mujer que era seguidora de Jesús que era esposa de un miembro como administrativo del imperio. Había gente, digamos, adinerada, o sea, de esos que en la clave marxista uno llamaría los opresores, eh, estaban con Jesús y Jesús no tuvo ningún problema en que ellos fueran sus seguidores, sus No, discípulos. para nada, porque Jesús no, no hace acepción de personas. Claro que él ama a los necesitados, por supuesto que le presta mucha atención a los necesitados. De hecho, en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, encontraremos que invita al pueblo de Dios, ojo, no al Estado, al pueblo de Dios a ocuparse de los necesitados. Y podemos hablar de eso ancho, largo y tendido. Él, claro que nos llama una responsabilidad. Él dice, en un mundo caído va a haber necesitados, va a haber pobres, va a haber personas con necesidades. Y la responsabilidad no es de papá Estado, no es el diseño de Dios. La responsabilidad es de los creyentes. Nosotros, como creyentes en nuestras comunidades, abrazamos a la gente, ayudamos a la gente y le damos oportunidades no de vivir bajo un asistencialismo nocivo, sino vivir bajo un sistema que les permita en su dignidad humana desarrollar todas sus capacidades. Entonces, Jesús no está, dale, dale, me quieres interrumpir. Sí, quiero ahí ampliar un poco eso, porque es que en la Biblia está, lo que pasa es que uno lo desconoce. Yo pienso en un pasaje como el de, bueno, aquí me puedo estar equivocando si es Eliseo o Elías, cuando llega donde esta mujer que se le quieren llevar a los hijos. La Claro, vida. hay un tema ahí milagroso, pero más allá del tema milagroso, ¿cómo opera ese milagro? Opera es, él le dice que trabaje y le da un oficio. No le dice, de alguna manera el milagro no es, eh, aquí está la plata. Así es. El milagro es empoderarla de alguna manera, pues si cabe usar ese término acá, para que la situación se resuelva. Claro.
Estamos hablando de una época en la que un profeta que hay en la Biblia es Eliseo. eh, Se acerca a una mujer que estaba pasando por una situación muy difícil y ahora me hiciste dudar si es Eliseo o Elías, pero bueno, Creo eh, que sí es Eliseo, es sí. Eliseo. Y resulta que este profeta encuentra a esta mujer que está en la mala, su esposo ha muerto, era de la comunidad de los profetas, y resulta que debe tanto dinero que en esa época, si una persona había mucho dinero y no lo podía pagar, pues tenía que entregar a sus hijos para que trabajaran por eso. Esa era la esclavitud de ese tiempo. Entonces tenían que dedicarse a trabajar para pagar por ello. Y resulta que el profeta llega y le dice, ¿qué tienes tú? O sea, como tú lo mencionas, no le dice, tome, le dice, ¿qué tienes tú? No es el No asistencialismo. es el asistencialismo, porque él entiende que todos tenemos recursos. Y entonces le dice, ¿qué tienes tú? Y ella le dice, no, pues tengo aquí esto que me queda, un poquito de aceite, y ya. Y él le dice, mira, ve y hablas con tus vecinos, junta la mayor cantidad de jarras que puedas y empieza a tomar el aceite y empieza a echarlo en cada una de esas jarras. O sea, hay algo que ella tiene que hacer y por supuesto que sea un hecho milagroso que está allí en la Biblia, pero cuenta con el concurso de la mujer. Le dice, ahora ve y vendes lo que tienes. O sea, ella tiene que salir, vender lo que tiene y con eso pudo vivir. ¿Qué nos está enseñando el Señor allí? Que hay algunos que tenemos unas capacidades con las que podemos bendecir y ayudar a otros, pero que la forma de ayudar a esas personas no es hacer las cosas por ellos, sino es brindarles oportunidades para que las hagan, pero ellos tienen que responsabilizarse de que eso suceda. Que en este contexto, vamos a decir, esta mujer era una mujer oprimida dentro de los parámetros bíblicos. O Correcto, sea, algo fue mal. Se quedó viuda. correcto. El sistema, digamos, económico, financiero de la época la quebró. Y esa es la clase que creo que ya lo mencionamos alguna vez en el podcast. Esa es la clase de pobreza que la Biblia nos invita a ayudar, a ayudar al oprimido. Pero la forma importa. Claro. Y de ahí empieza a venir la transformación de esta persona. Entonces, miren el cambio que se da. O sea, aquí no hay un enfrentamiento entre clases. Y Jesús entiende eso. Jesús sabe que tenemos que cuidar a las personas que son necesitadas y darles oportunidades. Y de hecho, en el Nuevo Testamento incluso, leemos en una de las cartas apostólicas que se dice, a los ricos de este mundo les mando, no que no sean ricos, les dice, les mando a que sean generosos, a que sean fructíferos en buenas obras, a que se preocupen por los demás, a que su Dios no sea el dinero. El problema de la gente es cuando el Dios se le convierte en un dinero, porque entonces estas personas que pueden como tratar de cruzar marxismo con cristianismo van a decir, pero es que Jesús dijo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. No estaba diciendo que el rico no iba a entrar al reino de los cielos por ser rico. Estaba diciendo que era más difícil que entrara porque su corazón no estaba en Dios, no era humilde y lo que iba a hacer era, lo que le iba a hacer era más difícil reconocer su necesidad de Dios porque hay un problema. El problema no es la riqueza en sí mismo, el problema es el amor al dinero, el amor a la riqueza. Porque cuando yo amo a un señor, no puedo servir al otro. Eso también lo enseñó Jesús. Entonces, si mi corazón está en el dinero, yo no puedo servir a Dios, no puedo vivir para Dios y no puedo reconocer mi necesidad. Esa es la razón por la cual muchas personas vienen a Jesús, es cuando están en la mala. Porque cuando están en la buena, son orgullosos. Entonces, el problema no es que tenga, no es el dinero, pero si una persona tiene a Jesús en su corazón, ama a Jesús y hace dinero, qué bueno que lo haga, porque eso le va a permitir crear más oportunidades para ayudar a otros. Y aquí hay un tema, y es si Jesús hubiese sido un marxista, que creo que eso es un término muy anacrónico. No tiene sentido hablar de algo así, pero Correcto. como por ponerlo en esos términos, pues cuando Jesús dice eso, cuando se le acerca un joven rico, Claro. Jesús ni hubiera entablado una conversación si hubiera sido este rebelde radicalizado que habla de la lucha de los oprimidos contra las clases opresoras que acaparan los medios de producción, pues creo que no hubiera tenido esa conversación con el joven rico, que por demás también al joven rico Jesús lo pone a trabajar, porque Jesús, el joven llega como a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer, no? Y Jesús le dice, ok, ahora ve y vende todo lo que tienes, lo cual también es un trabajo, es un esfuerzo, y sígueme. Entonces es una idea bien interesante ahí también de que, en efecto, Jesús nunca quiso una lucha de clases.
él tenía claro que el problema es el pecado y hay que salvar a la mayor cantidad de gente. Claro. Ahora, alguno tomaría esa historia que acabas de dar, de mencionar, y dirían, ah, pero mire que Jesús le dijo al joven rico que tenía que vender todo lo que tenía y lo siguiera. O sea, como que para seguir a Jesús tengo que ser pobre y tengo que vender todas las cosas. No. En el caso del joven rico, le pidió eso por una razón, porque el Dios del joven rico era su dinero. Entonces, Jesús, cuando vienes a Jesús, tú tienes que rendir tus dioses, tus ídolos, por llamarlo de alguna forma. Tienes que rendir todo aquello que está por encima de Dios. Y en ese caso era el dinero. Cuando Jesús interactúa con otras personas, como Nicodemo, no les pide que vendan todo lo que tienen, porque Nicodemo era un hombre acaudalado, era un hombre que se ve y que tenía una gran posición. O la misma mujer, Juana, esta que tú mencionas, que era seguidora de Jesús, era una mujer que era acaudalada y de hecho lo que la Biblia dice es que desde su posición ella ayudaba al ministerio de Jesús. Entonces, con este joven interactúa de cierta forma porque tiene que quebrarle ese ídolo que tiene en el corazón, pero no está creando aquí una división de clases. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos, porque Jesús nos invita a todos a venir. Y precisamente, si ustedes repiten o revisan más bien la historia, se van a dar cuenta que donde se ha aplicado este concepto de dividirnos entre buenos y malos, opresores y oprimidos, sin tener en cuenta que todos somos pecadores, porque quiero que recuerden Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, todos, no dice los ricos pecaron, dice todos, o sea, ricos y pobres pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios, están destituidos de una relación con Dios, están destituidos de caminar con Dios. Y como consecuencia de eso vemos todo lo que vemos. Entonces, nosotros encontramos que todos nosotros tenemos esta necesidad. Entonces, donde nosotros nos ponemos en esta división de buenos y malos, cuando no podemos llegar a esa división, no desde la perspectiva bíblica, entonces empiezan los problemas, porque en lugar de venir a los pies de Jesús, arrepentirnos con humildad, reconocer que necesitamos a Jesús, que Él es el único que puede ayudarnos a cambiar todas esas estructuras, empezamos a pelear unos con otros, como el corazón humano tiende a la maldad. ¿Qué va a pasar? Terminamos golpeándonos, terminamos matándonos, terminamos creando mayores injusticias. Y examinen la historia. Y en todo lugar donde esto ha pasado, eso es lo que se ha producido. Más dolor, donde se han implementado luchas como estas, hay más violencia, más dolor. No se ha resuelto nada en ya más de 100 años que nosotros llevamos con esta historia. Algo que se creyó superado en el siglo pasado con respecto a esta idea marxista de cómo se solucionaban las cosas, que se reencauchó buscando otras luchas y otras cosas. Hoy lo que está generando es más polarización, más división, más problemas en nuestras sociedades y no está trayendo solución. La solución no está en apartarnos del mensaje de Jesús. La solución está, por el contrario, en volver al mensaje de Jesús y despojarlo de todas esas interpretaciones posmodernas, marxistas, llámalas como las quieras llamar, porque también podemos agregarle al mensaje de Jesús ideas contrarias a la izquierda e irnos al otro extremo y tratar de decir que la Biblia dice cosas que no dice. Y yo creo que aquí también es una invitación para, a ver, usar la cabeza y decir, cualquiera puede usar el nombre de Jesús para lo que quiera. Históricamente ha pasado. Así es. Históricamente, en nombre de Jesús, pues han atropellado a mucha gente. Pero también históricamente en otros nombres han atropellado a otra mucha más gente. Eh, Respecto al personaje que hemos estado referenciando durante la conversación, eh, que ahora hace parte del gabinete de Petro, eh, pues cualquiera casi que puede decir, yo soy un pastor y yo creo en Jesús, yo tuve un encuentro con Jesús, pero eso no significa que yo he digerido, he masticado, he entendido realmente cuáles son las ideas que propone Jesús. Muy interesante que a una persona en ese, digamos, escalafón del gobierno, pues le llame la atención Jesús. Ok, eso es, podría llamarlo eso, estamos progresando en esos términos, pero cuando miramos que lo que realmente está proponiendo es casi que una idea totalmente contraria a lo que enseñó Jesús, entonces uno se preguntaría, bueno, ¿con qué Jesús se encontró? Así es, así es.
ese es el reto que tenemos. Despojarnos de nuestras propias interpretaciones, de nuestras inclinaciones, porque tenemos inclinaciones y todos tendremos inclinaciones. Por eso somos afectos a los partidos, a los grupos, porque cada uno de nosotros tiene inclinaciones. El reto es dejar nuestras inclinaciones un poco al lado y centrarnos en lo que la Biblia dice para entender como creyentes realmente cómo Dios desea que nosotros llevemos transformación y sanidad a nuestra nación. Bueno, pues eso ha sido todo en este episodio del podcast de Más Allá del Domingo. Los animo a que en los comentarios nos dejen temas, que nos encantaría también escucharlos y ver en qué temas podemos ir profundizando para ampliar la cosmovisión bíblica, digamos en diferentes aspectos, supongo que cada vez más específicos. Creo que todavía nos queda muchísima tela para cortar. Los animamos a que también compartan este contenido si les está siendo útil, apropiado para generar conversaciones, para aprender más. Los animamos a que nos apoyen allí compartiendo y bueno, dándole like en las diferentes plataformas. Entonces nos vemos en el siguiente episodio.